Estamos aquí con un entrañable hermano que acabamos de conocer hace, creo, menos de un mes. Él es italiano-boliviano, tiene familia en Bolivia y lo entrevistamos porque para Huauqui Prensa Popular es muy importante conocer el documento histórico que él ha trabajado sobre Ernesto Che Guevara, el comandante de los pueblos de América y del mundo. Y está de paso por varios países, esta vez está aquí en el país, en nuestra patria, Perú, difundiendo este documento. ¿Cómo estás, compañero? Tu nombre, por favor, para que te conozcan nuestros seguidores. Bueno, primero muchas gracias para esta oportunidad de hablar con ustedes. Me llamo Walter Juliano Pistelli. Como decía el compañero, soy sí, italiano y boliviano. Italiano de nacimiento, pero boliviano por matrimonio. Y bueno, entonces ahora orgullosamente latinoamericano. Qué bien. ¿Cómo te nace este proyecto de haber trabajado este documental sobre, suponemos que como se ha hecho tanto trabajo, libros, poesía, literatura, películas, teatro, qué sé yo, sobre Ernesto Che Guevara? Quisiéramos, ¿cómo a ti te nace realizar otro enfoque sobre el mismo tema? Digamos, ¿desde qué perfil? No sé cómo implementas tú tu proyecto sobre el comandante. Buena pregunta porque, como justamente dices, hay más de 200 entre películas y documentales sobre el Che. Entonces, realmente una gran cantidad, ¿no? Y no tendría sentido, por parte mía, no hubiera tenido sentido dedicarle además tanto tiempo como yo le dediqué, porque yo pasé 10 años solamente editando este documental, imagínate. 10 años. Solo de edición, o sea, después de todo lo anterior. Entonces, obviamente, no tendría sentido dedicar 10 años de vida en algo que ya se ha visto, ¿no? Pero la verdad es que bueno, yo tengo un camino no tan lineal de alguna forma porque soy ingeniero electrónico y estaba terminando los estudios de ingeniería cuando ya empecé a dedicarme al cine también, a estudiar cine. Y esto fue porque, bueno, ya había leído mucho del Che, más que leía y más que veía películas, documentales sobre el tema. Y la verdad que como guevarista, diría, o sea, como apasionado, ¿no?, del tema del Che, me parecía faltar justamente un enfoque que yo consideraba fundamental. Y hay varias cosas que para mí son muy importantes y que como guevarista considero imprescindibles para entender, para realmente que se pueda entender el camino del Che y lo más profundo de él, ¿no? Y en específico hay algunas cosas que yo como apasionado leía y me encantaban y decía, pero no puede ser que no hay nada que refleje esto. Por ejemplo, los diarios de los otros combatientes, ¿no? Pombo, Inti, bueno, un libro, no un diario, pero un relato de Pacho, un diario completo. Todo esto para mí era fantástico, o sea, increíble. Y además saber que había habido sobrevivientes de esta guerrilla y yo no veía entrevistado a los sobrevivientes. Me parecía increíble que no estuvieran, o sea, a mí como apasionado del tema me parecía demasiado importante escuchar lo que Pombo, lo que Urbano, ¿no?, nos podían contar de él. Obviamente, sí, en Cuba había entrevista a ellos, ¿no?, pero no adentro de documentales más creativos, o sea, que realmente fueran más sobre el Che, ¿no? Entonces, esto fue la primera cosa. La otra cosa es que yo veía, por ejemplo, en los diarios de combate, cómo es la realidad de una guerrilla, ¿no? Y para mí, el esfuerzo que ellos hicieron, ¿no?, el que se hace dentro de una guerrilla, o sea, el esfuerzo físico, cargar 30 kilos de peso, caminar 30, 40 kilómetros todos los días para no dejar, ¿no? No podían quedarse en un lugar solo, ¿no?, porque ahí iban a ser identificados muy rápidamente, ¿no? Entonces había siempre que moverse. Entonces, con todo esto, sin comer por días y días, sin tomar agua, sino de ríos, y el agua de río obviamente lleno de bacterias, te da todos los problemas intestinales que uno conoce. O sea, y hacer esto todos los días, y encima de esto habiendo dejado a casa a familias, hijos pequeños e inclusive a la gloria eterna que le había dado el haber ya triunfado en la Revolución Cubana. O sea, todo esto conjunto
yo no lo veía como yo quería, por lo menos, en las otras obras que había visto. Había obras muy bien hechas que cuentan la vida del Che, pero toda esta parte, sobre todo de Bolivia, me parecía tan importante. Y además, yo veía en los diarios la respuesta a algunas observaciones para mí increíblemente superficiales que se hacían, que yo leía por parte de intelectuales que, por ejemplo, decían que no, fue un error ir a Bolivia, ¿no? O sea, juzgando solamente respecto al resultado final, ¿no? Y yo no coincido para nada con esto, y para mí en los diarios estaba la respuesta a todo eso. Entonces, habían varias cosas que yo consideraba bien importantes, y encima de todo esto, o paralelamente a todo esto, como un poquito ya he dicho, el lado humano de los guerrilleros, ¿no? Porque el hecho de conocer al lado humano te hace entender que no son aventureros de romance, porque un poquito lo que me llegaba siempre era que ellos eran un poco como personajes de un romance, viste que el guerrillero como que se está en su hamaca, ¿no? Y después llega al combate, obvio, arriesga la vida, pero no, es todo mucho más sucio, entre comillas, o sea, del cansancio, el esfuerzo, el sudor, los mosquitos que te pican, el hambre, o sea, y repito, todo esto después de haber ya vivido esto en Cuba, haber ganado una revolución, haber tenido todo el reconocimiento del pueblo y haber tenido hijos pequeños, haber tenido, Tuma muere en Bolivia, por ejemplo, que no ha conocido el hijo porque estaba embarazada la esposa, o sea, hasta ese nivel. Y en los diarios todo esto se refleja porque ellos hablan, mientras el diario del Che es un diario de un jefe que toma anotaciones de cómo sigue la lucha, porque lo necesita, ¿no? Como comandante, como, ¿no? Para desarrollar los acontecimientos, los demás no tienen esta obligación. Entonces, por ejemplo, habla muchísimo del hijo. Extraño a mi hijo, el cumpleaños del hijo, el 14 de febrero, día de enamorados, entonces piensan a la esposa. O sea, este nivel de humanidad para mí le da muchísimo más valor todavía al sacrificio que han hecho, al esfuerzo que han hecho. Entonces, para mí todo esto se necesitaba ver en alguna obra. O sea, yo no me quedaba conforme con todo lo que ya era mucho, pero que se podía encontrar, muy interesante, pero faltaba todo eso. Entonces yo quise, y te diría que yo empecé a estudiar cine para hacer una película sobre el Che. O sea, es la razón por la cual yo, ingeniero, repito, podía hacer otra cosa, ¿no? Pero quería hacer una película sobre el Che. Entonces, realmente era una buena pregunta y esta es la respuesta. En verdad, Juliano, es bien interesante la parte que comentas acerca de cómo concebías tú la trama de tu proyecto, este hermoso documental. Poniéndonos del lado del diablo, quisiéramos preguntarte, tú sabes de que la generación que conoció al Che, estén a favor o en contra, conocían mucho sobre el Che. Han pasado varios años y hoy hay nuevas generaciones que están en desarrollo, en lucha social, en todos los países de América Latina. ¿Tú crees que el Che les llega? ¿Crees que las nuevas generaciones tienen posibilidades de conocer la trayectoria, la heroicidad, la parte humana de no solamente el comandante, sino todos los que lo acompañaron en su continua brega de libertadora hacia un camino socialista? Yo creo que es necesario que se conozca, y obviamente el imperio sabe que para nosotros es necesario que se conozca y hace todo lo posible para que no se conozca. Y objetivamente, después que en los años 90, 80, 90 fue realmente muy al ápice, digamos así, de todo el interés para la historia del Che, ha ido un poco bajando, ¿no? En los últimos años, y hay jóvenes que no lo conocen tanto, y no hay duda de esto. Por esto también para mí es tan importante con este documental ir, por ejemplo, en las universidades, ¿no? Como he hecho en estos días, el lunes San Marco, martes la Cantuta, miércoles en la Uni, porque es bien importante llegar a ellos. Y bueno, también fui por ejemplo, por la misma razón, fui a presentar el documental en Seattle, en Estados Unidos, porque bueno, el documental ha tenido un largo recorrido por festivales, y no solo en Venezuela, Rusia, India, España, Uruguay, sino también en Estados Unidos, donde ha ganado varios premios. Y cuando fue seleccionado en Seattle,
quise ir porque Seattle tenía entre los lugares donde se presentaban, ¿no?, la película del festival, además es uno de los tres principales festivales de cine latino en Estados Unidos, había entre los espacios donde se exponían, había la Universidad de Seattle. Entonces yo siempre cuando escucho que hay universitarios, para mí son un lugar donde es muy importante ir, llegar y tratar de dejar una semilla. Entonces quise ir, ¿no? Y bueno, hay toda una anécdota que puedo contar si quieres, que eh, me di cuenta que no quería, al final la verdad no querían que yo fuera. O sea, sí habían invitado el documental, pero no querían que yo fuera, porque Ajá. los últimos días empiezan a decir que no, pero Ah, no ya. tenemos, no tenemos para cubrir el pasaje. Y digo, wow, bueno, voy igual, voy yo, pago yo el pasaje. No, pero no tenemos para, solamente tenemos para 3 noches de hotel. Bueno, pago las noches faltantes. Entonces al final fui y cuando llego el director del festival me recoge al aeropuerto, mientras me lleva al hotel me dice, bueno, quiero ser muy sincero, yo soy cubano, expatriado, totalmente anticastrista, totalmente antiguevarista. Digo, ah, wow. Digo, ¿y por qué entonces invitó al documental, no? Y él me dice, no, es que yo no tengo que elegir por mi gusto personal, sino para el valor artístico de una obra, y esta obra tiene mucho valor artístico. Entonces, bueno, esto hay que reconocer que no es para cualquiera, ¿eh? Yo no he conocido muchos directores de festivales así, o sea que le tengo respeto, ¿no?, en este sentido. Aunque después tuvimos nuestra pelea fuerte sobre los temas relacionados al Che y a Cuba. Pero bueno, cuando se presentó el documental, bueno, no, antes me mostraba que le llegaban desde Miami ofensas, amenazas, traidor, no obstante que lo conocen, saben que él es de ellos, pero solo por haber invitado el documental sobre el Che, ya como que era un traidor por ellos, para ellos, ¿no? Entonces, por esto que me di cuenta que lo que querían era que, si ya habían invitado, no podían hacer nada sobre esto, pero no querían que yo fuera y que sin ninguna publicidad, que pasara desapercibido en un cuartito pequeño y que nadie, ¿no? Pero el hecho que yo haya ido no le permitió, no le dio la posibilidad de hacer esto. No hicieron ninguna publicidad igual, pero era dentro de la universidad, entonces chicos vinieron, fueron, ¿no? Y además encima hicieron llegar desde Miami un anticastrista que vino y le dieron la palabra antes de la proyección del documental. Y esto es una cosa inaudita. En un festival de cine, antes de la proyección de un documental que hable de un personaje histórico, que alguien hable en contra del personaje histórico es inaudito, es una cosa absurda. Mm. Y entonces habló 24 minutos Wow. de que él era pedófilo, de que él era racista, de que él era esto y lo otro. O sea, una cosa increíble. Y bueno, terminados los 24 minutos que yo cronometré, me preguntan si yo quería contestar, ¿no? Yo pensé que no valía la pena, ¿no?, meterse a un nivel así, ¿no? ¿Qué le voy a decir? No, no es verdad que es pedófilo, o sea, sí es verdad, no, no es verdad, o sea, un nivel que no vale la pena, ¿no? Entonces yo lo que dije fue, no, que hablen las imágenes y después, terminada la proyección, los chicos si quieren preguntar, ¿no?, intercambiar. Entonces así hicimos, ¿no? Se empieza la proyección, que duró, bueno, documental son 2 partes, ahí todos los festivales yo presento las 2 partes juntas, entonces duró 2 horas y 40. Entonces durante la proyección me hacía preguntas, o sea, yo mismo hablaba conmigo mismo y decía, bueno, va a ser complicado acá, porque además se había conocido un profesor de escultura de la misma universidad, que cuando yo le dije, así, voy a presentar aquí un documental sobre Che Guevara, ¿sobre quién? Che Guevara. Ah, nunca escuché nombrar nunca escuché este nombre. Entonces un profesor de una materia artística de la misma universidad nunca la había escuchado ni nombrar, ni el nombre. Ujú. Entonces, como si los chicos han crecido en un ambiente así y después se escuchan que es pedófilo, que es racista, digo, va a ser complicada la charla. Pero al final, cuando se encienden las luces, al que estaba ahí al lado de Miami ni lo miraron, ni se acercaron muchos chicos preguntándome cómo fue esto, pero realmente fue así. Y esto fue para mí la más grande satisfacción, porque realmente la idea mía, que era la de romper el prejuicios de gente que no conoce, que quizás se han hecho cierto lavado de cerebro, ¿no?, sobre el tema, a través de que lo conocieran a través del lado humano, primariamente, y después a través de eso llegar al lado un poco más político, pero después de haber conocido el lado humano, ¿no?,
esto funciona porque rompe un poquito el prejuicio, ¿no? Porque tú es como, de alguna forma es un poco como cuando Hollywood te presenta una película donde tú al principio, cualquier personaje, hasta lo más malo, ¿no? Qué sé yo, Pablo Escobar, ¿no? Te lo muestran con su perrito, te lo muestran con el hijito, entonces tú te encariñas y al final te lo hacen querer y tú sigues el personaje, ¿no? Y bueno, yo dije, bueno, vamos a utilizar una forma mucho más honesta, pero que tú conozcas cómo son ellos como seres humanos y a través, bueno, primero, quien ha visto el documental, primero a través de los hijos, además de los guerrilleros, a través de los hijos conocemos a los padres a través de los diarios que ellos escriben en la guerrilla, hablando del hijo, cómo extrañan el hijo, entonces tú inevitablemente empatizas y te das cuenta que son todo lo contrario de los aventureros que han tratado de describir. Por eso te digo que para mí era tan importante todo eso. No era solamente un punto de vista diferente para hacer algo diferente, era un punto de vista para mí fundamental para tratar de llegar a gente que muchas veces tiene prejuicio y no se acerca. Después, lo complicado es obligar a la gente a ver el documental, pero, y porque al final la mayoría, o sea, casi toda la gente que viene a ver el documental, al final son guerreristas, pero no sería este el objetivo mío, ¿no? El objetivo mío sería poder mostrarlo a otra gente para que también gente que tiene una idea negativa así, ¿no? Como prejuicio, pero que se abra, ¿no? Y esto se dio ahí en la Universidad de Seattle, pude comprobarlo, ¿no? Entonces, por esto digo, los universitarios siempre para mí son muy importantes y más no me da ningún tipo de preocupación y más quiero que mostrarlo a gente que quizás tiene un prejuicio negativo. Y el hecho de que el documental haya ganado premios en festivales de Estados Unidos demuestra que se puede romper un poquito este esquema. O sea, no ha ganado solo en Venezuela, ha ganado también en Estados Unidos, ¿no? Mira qué interesante detalle de que el que nos cuentas de que ha participado ya el documental en varios festivales y ha ganado premios en festivales de Estados Unidos. Eso realmente hay que resaltarlo. Y con esa experiencia, ¿cómo te ha ido en esta ruta que has iniciado en el proyecto de visitar varios países del continente para ir mostrando el enfoque que tú haces como documentalista, como realizador, acerca del comandante? ¿Cuáles son los países en los que has estado? ¿Cómo te ha ido? ¿Te ha recepcionado la gente? ¿Cómo la has sentido? Encima de todo ese trayecto que estás realizando, hay coyunturas latinoamericanas de lucha, de levantamiento social, de procesos electorales, de injerencia imperialista. ¿Cómo te va en ese camino? Bueno, el proyecto es de hacer un recorrido de todos los países que recorrió el Che en sus viajes, ¿no? Entonces he empezado por Chile, eh, ahora estoy en Perú, luego será Ecuador, luego Colombia, Venezuela, Panamá, Costa Rica, etcétera, 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 país por país hasta México. Por el camino del Che. Por el camino del Che hasta México y bueno, de México pasar a Cuba, ¿no? Eso es la idea. Y bueno, paralelamente, o sea, presentar el documental, obviamente para difundir un poquito, ¿no? La idea, el pensamiento del comandante, pero paralelamente también con un objetivo más concreto, que es el de hablar en todos lugares donde se me dé la oportunidad de presentar el documental, primero de la situación que está viviendo Cuba, del bloqueo económico y de cómo se ha endurecido en los últimos meses, ¿no? Es una situación bien difícil. Con el cerco energético, que es una cosa, es un genocidio según la definición de la ONU. O sea, cuando tú bloqueas un país, le impide totalmente, como se está haciendo, de tener energía. La energía no es solamente el petróleo que tú pones en el auto, lo mismo sirve para hacer funcionar las máquinas para la agricultura, la máquina para la fábrica. O sea, es un país que en este momento, que ahora ha llegado el verano además, y sin electricidad, tú puedes encender un ventilador, imposible dormir. Hablaba con el presidente de Prensa Latina, me decía que la semana pasada ha estado una semana sin dormir porque ha llegado el verano, este calor terrible, ¿no? Tropical, y sin poder acceder a un ventilador, imposible dormir, ¿no? Entonces, esto encima de todo lo que falta a nivel, por ejemplo, los hospitales que necesitan obviamente combustible, como todo, ¿no? Entonces es una situación trágica, la verdad, dramática. Entonces quiero utilizar todo este espacio o sea, que se me da, ¿no? De presentar el documental para hablar de esto, para sensibilizar sobre esto y en específico hablar de Prensa Latina, que es la agencia de prensa de noticias que fue fundada por el Che y por Macetti y Fidel en el año 59.
y que hoy en día, después de haber trabajado décadas, 24 horas, como toda agencia de prensa hacen, ahora tiene, como todo el país, tiene 2 horas de electricidad por día, o sea, no puede trabajar. Entonces, la idea es, siendo que considero tan importante la información, hoy en día, bueno, fue fundada en ese momento porque la verdad es que se estaba ya al mes del triunfo de la Revolución Cubana, 59, ya se estaban difundiendo mentiras de que todos los medios hegemónicos contaban que se estaban asesinando disidentes, ¿no? Entonces, en Cuba, ¿no? Entonces Fidel llama a una conferencia de prensa muy grande, fue la más grande de la época, y ahí plantea, o sea, primero desmiente todas las mentiras, y luego con el C al lado, plantea la necesidad de crear una agencia de prensa latinoamericana. Y ahí el Che toma el encargo y junto a Mazetti fundan la prensa latina. Entonces, para mí, prensa latina, que la considero la voz de Cuba en el mundo, pero no solo la voz de Cuba, es la voz de América Latina, porque es una agencia de prensa latinoamericana, con sede en Cuba, pero latinoamericana, tiene un corresponsal en todos los países de América Latina y cuenta las realidades de todos los países. Como decía Fidel, la lucha hoy en día es más de idea. ¿Cómo puedes luchar en el plan de la idea sin tener informaciones? Entonces, para mí, paralelamente a tanta urgencia que tiene Cuba, hospitales, escuelas, o sea, realmente tanta urgencia, para mí también prensa latina es una necesidad urgente. Entonces, lo que hago, explicando todo esto, es pedir una colaboración voluntaria, cada uno según lo que puede. Entonces, prensa latina para mí es una urgencia, como decía, ¿no? O sea, no solo todos los demás, ¿no? Escuelas, obviamente hospitales, ni hablar, ¿no? Todo es urgente, pero también defender a la información y a la pluralidad de información en el mundo es una necesidad. No es solo para Cuba la necesidad, es para todos nosotros tener informaciones es necesario, ¿no? Entonces, por esto lo que hago es hablar de todos estos temas y pedir un aporte voluntario a quien quiera, según su propia conciencia, según lo que pueda, obviamente, también para devolver un poquitico de lo mucho que Cuba ha dado al mundo. Porque la verdad es que Cuba, sabemos, ha dado muchísimo a todo el mundo. Durante la COVID ha mandado médicos en 40 países, inclusive Italia, supuestamente país desarrollado. Y aquí en Perú, Fidel de su propia sangre. Dio su propia sangre Fidel, lo dio acá, lo dio en Chile también. O sea, cuando un terremoto, cuando un huracán, cuando una desgracia de cualquier tipo, Cuba siempre en primera fila en ayudar. Ahora es el momento que tenemos que devolverle un poquito de lo mucho que Cuba ha dado al mundo. Entonces, con esto prácticamente voy recaudando, ¿no? Fondos y efectivamente, y llego a la pregunta, cómo ha sido la acogida, se refleja en esto. He hecho, por ejemplo, en Chile 25 presentaciones. En las 25 presentaciones que se hicieron, recaudamos $4.555. Y con esto, de estos 4.555, por ahora hemos enviado a Cuba 3.700 y con los $3.700 ahora Prensa Latina ha empezado porque lo estamos haciendo para comprar paneles solares, obviamente, y Prensa Latina ha podido montar una parte de un sistema de paneles solares y ahora tiene 5 horas y media cubierta por los paneles solares que hemos podido entregarle. Y la idea es seguir así hasta cubrir las 24 horas para Prensa Latina. Qué bien. Y si lo lograra antes de llegar a México, ojalá, ahí después recaudaremos para otra institución cubana, ¿no? Esa es la idea. Entonces, está yendo muy bien acá en Perú también. Está yendo muy bien y la acogida del documental en específico muy buena también. O sea que en muchas ocasiones he presentado solo una parte, me piden siempre después de ver la segunda parte. Por esto que mañana vamos a dar en la casa del maestro la segunda parte del documental, porque el martes, o sea, han visto la primera muchas personas y justamente quieren ver la segunda parte. Entonces, en eso estamos, ¿no? Muy contentos también de cómo responde la gente, ¿no? O sea, muy bien, muy bien. ¿Y en cuántas partes del Perú ya vas produciendo reproduciendo el documental? En Perú lo he presentado una primera vez en Cusco, antes de ir a Chile. Después en Lima, la mayor parte de las presentaciones, y en Ica, y una vez en Iquito también. Ajá. Eso es lo que he hecho hasta ahora. Bueno, miren, en tu paso por acá, Perú, tú sabes que siguiendo el camino y la ruta del Che, también es
nuestra relación viva, es oportuno hablar de Ricardo Gadea, un personaje legendario cuando se habla sobre las luchas sociales peruanas, revolucionarias y sobre todo con el comandante. ¿Cómo ha sido tu experiencia de conocerlo y de encontrarte con él? Ha sido para mí una emoción, primero. Es muy importante la historia del Che, que obviamente, ¿no?, es lo que, a lo cual tanto he dedicado, ¿no? En la historia del Che tan importante el aporte que dio Hilda, ¿no?, la primera esposa del Che, peruana. Entonces, Perú es importante en la vida del Che, Hilda es importante en la vida del Che, Ricardo es hermano de Hilda y además luchador social, como justamente decías. Entonces ha sido para mí una emoción, primero que todo, y muy lindo poder, poder intercambiar, poder escuchar un poco de su experiencia. Entonces, no, una maravilla. Mira que este viaje me está dando la oportunidad también, además de dar una contribución, una pequeña contribución, pero además me da la oportunidad de conocer personas que son trascendentes. O sea, he podido compartir con Ricardo, he podido compartir con Carmen, he podido compartir con Héctor Becker, con mucha gente o sea, que me deja, ¿no? De cada uno se aprende, ¿no? Y con gente tan grande se aprende más. O sea, claro, y si hablamos de Ricardo Gadea no podemos omitir a Carmencita. Por eso la nombraba, ¿no es cierto? ¿No? O sea, es fundamental. Entonces digo, todo eso a mí me enriquece de lo más importante espiritualmente, ¿no? O sea, me da la oportunidad constantemente de aprender algo, de crecer, o sea, muy contento, muy grato, realmente se están dando cosas extraordinarias. Yo cuando he empezado este proyecto salí de Bolivia, que es donde vivo, con justo dos números de teléfono en Chile, ¿no? Uno era el de prensa latina, corresponsal de Prensa Latina, justamente, y que pero nunca había conocido, ¿no? Y la otra era, bueno, la nombramos porque me ha ayudado mucho, que es Cris González, que era embajadora en Bolivia para Venezuela, y nada, pero era que había conocido con cariño, pero tampoco había compartido mucho, ¿no? Y de ahí, poco a poco, se han ido sumando, o sea, me han pasado algunos números a estas dos personas, después otro, y ha llegado a crear tanto en Chile, y después de Chile me han pasado contactos de acá, y de acá también se está armando todo esto, y todo esto, repito, no solo para el proyecto, también personalmente, la oportunidad de conocer personas así. He estado con una gran cantidad de excombatientes, ¿no? Entonces de revolucionarios verdaderos, o sea que para mí es una enseñanza, ¿no? Un aprendizaje. O sea, hermosa experiencia la tuya, porque además de que vas difundiendo con un objetivo de buscar recursos para prensa latina, para que ellos también puedan desarrollar su capacidad de información a gente que tanto queremos a Cuba, tú vas teniendo la experiencia de conectarte con la gente y conocer nuevos espacios, ¿no? Nosotros desde Huauqui, en el compromiso que tenemos con Rompiendo Fronteras, vamos a poner a tu disposición algunos contactos que tenemos en América Latina, en Ecuador, en Colombia. Nos comprometemos principalmente en Costa Rica y en México. Algunos de sus números ya te lo hemos hecho llegar. Muchas gracias, porque es fundamental, porque este proyecto no existiría sin todo esto. La verdad que es un proyecto colectivo. ¿No? Yo me gusta esta metáfora, ¿no? Siempre, bueno, será que con tanto tiempo dedicado al Che siempre encuentro alguna referencia a él. Él hablaba del foco guerrillero, ¿no? El foco guerrillero como principio, ¿no? De llevar un pequeño grupo, ¿no? Llega en un lugar y cataliza, alrededor del foco guerrillero se catalizan las fuerzas revolucionarias que quizás no se están desarrollando por la falta de algo que catalice. Y bueno, en lo mucho más pequeño obviamente, pero lo que estamos haciendo es un foco solidario. Llegar en un lugar y catalizar alrededor del documental fuerza de la solidaridad, ¿no? Fuerzas solidarias para ayudar a Cuba, para ayudar a que se difunda la idea del Che, y en todo esto, en todo este camino, obviamente la suerte, el gran privilegio de conocer a personas extraordinarias, realmente trascendentes. Y en esta ruta que sigue, nos decía, sigue Ecuador. Sí, próximo va a ser Ecuador. Y de Ecuador subes a Colombia, de Colombia subes a... De Colombia a Venezuela, de Venezuela a Panamá, de Panamá a Costa Rica, todos los países uno por uno hasta llegar a México. Terminando en México debemos haber llegado a $20,000 recaudados, porque esto es lo que se necesita para cubrir las 24 horas con paneles solares en Prensa Latina. Este es el objetivo, y de ahí pasar a Cuba
supuestamente para llegar y ver los paneles solares funcionando y ver Prensa Latina soberana, con su soberanía. Es decir, en Santiago de Chile yo fui ahí y la idea era quedarme una semana. Me he quedado 40 días, porque se han dado tantas cosas que obviamente Claro. hay que aprovecharlo, porque Sí. se recaudó mucho, entonces hay que aprovechar. Entonces, en Santiago de Chile así, en Chile 2 meses, más de 2 meses, en Perú ya van a ser 1 mes y medio. Entonces, si sigo con este ritmo, considerando todos los países que hay para llegar a México, va a ser seguramente más de 1 año y medio. 1 año y medio es un tiempo enorme, ¿no? Entonces es muy importante que para mí, por ejemplo, que es lo que se está dando, que gente me apoye brindándome por lo menos la hospitalidad, ¿no? Del hospedaje, porque el hospedaje es muy caro, ¿no? Si no fuera así, pero sí que me están ayudando, acá me están ayudando Goni, me está ayudando, o sea, mucha gente que me está apoyando y que gracias a lo cual el proyecto existe, ¿no? Y en todo este recorrido tan largo, obviamente yo voy a estar dedicado a eso, entonces, por ejemplo, mucha gente me pregunta, ¿no? Ahora en agosto, el 13 de agosto, va a cumplirse los 100 años del nacimiento de Fidel. Obviamente, todos los que son de la solidaridad con Cuba, o la gran parte, buscan la forma de ir, porque va a ser un evento, no obstante las condiciones en que está Cuba, y más, justamente por la condición en que está Cuba, hay que ir para apoyar, porque también se le lleva un dinerito, ¿no? Yendo ahí, ¿no? Entonces, me encantaría, pero no puedo, porque obviamente estoy con esto y hay que también asumir cuál es el momento de cada uno, ¿no? En este momento mi papel es este y tengo que seguir con esto. Bueno, yo siempre que he estado en el ámbito de la gente que hace algún tipo de actividad cultural, artística, es porque se expresa lo que vive su sociedad, ¿no? Tú eres hombre de este tiempo y no estás al margen de lo que está sucediendo en el mundo y menos de lo que está sucediendo en América Latina. ¿Qué opinión nos darías acerca de tu visión, de cómo encuentras el conflicto político de una ofensiva reaccionaria que hoy se cristaliza en la forma en que el imperio se mete sin respetar soberanías e incluso en procesos electorales que, como hemos visto en Argentina, hemos visto en Ecuador, en Honduras, hoy lo estamos viviendo aquí en Perú, en Bolivia y también en Colombia, ¿no? Yo digo una cosa, yo digo que es 1 año y medio más o menos, por lo menos, donde no han dejado ganar ni un líder que no sea, ni un partido, ni un líder que no sea alineado a ellos en ningún lugar del mundo, no de América Latina, del mundo. Tomo el ejemplo de Rumanía. Nunca se había visto en Europa, de forma tan descarada, digamos, que un candidato llega a la primera vuelta, toma un porcentaje enorme, está ganando con más del 60% y le impiden participar a la segunda, con una excusa tan ridícula que hubieran tenido financiamiento ruso, que en la publicidad, de la propaganda, digamos así, de la campaña electoral. O sea, si hay alguno que está financiando enormemente la campaña electoral de los candidatos en Europa, es la Unión Europea, que está financiando los otros, obviamente. O sea, es totalmente ridículo y le han impedido participar en el medio entre la primera y la segunda vuelta, ¿no? Entonces, esto está pasando por todo lado. En Bolivia han impedido participar a elecciones a Evo Morales, que hubiera reganado como siempre, ¿no? En Chile hay un candidato muy fuerte, que sería muy fuerte, muy amado, que es Daniel Jadwe, y está a domiciliario, o sea, en este momento, después de haber pasado 2 años en cárcel. O sea, lo primero es a través de la proscripción, ¿no? A través de estos golpes judiciarios, digamos, ¿no? Lo vivió Lula en su momento, lo vive Cristina Kirchner, son un montón que están pasando por esta etapa. Donde no logran esto, en Bolivia decía Evo Morales está con orden de aprehensión, o sea, y no puede participar a elecciones. Yo vivo en Bolivia, entonces es algo, y son 50 días que el pueblo está en la calle en este momento porque ha entrado un presidente que después de haber prometido muchas cosas, desde que ha entrado está haciendo todo lo contrario, está respondiendo a su dueño, que no es el pueblo boliviano, sino que son Estados Unidos, ¿no? Esto es lo que está pasando, y está pasando
en todos países, ¿no? De una forma o la otra, donde fraude, donde una presión que se vuelve un chantaje muy fuerte, ¿no? Como, bueno, en Venezuela. En Venezuela han secuestrado al presidente y de hecho con una pistola apuntada prácticamente le obligan a hacer ciertas cosas, ¿no? Entonces, y tratan de hacer lo mismo con Cuba, pero en Cuba no lo van a lograr. Y entonces, eso es lo que se está dando en todo lado, repito, no solo en América Latina, no solo en América Latina. En África, lo que están tratando de crear siempre guerras entre uno y el otro porque se está descolonizando el África, ¿no? No solamente Burkina Faso, varios países, ¿no? Entonces, todo esto yo lo defino así, que para mí el imperialismo ha declarado guerra al mundo. Porque antes se concentraba más en una zona, en el otro. Ahora ya no, ya en todo lado se está metiendo y está tratando de influenciar, por usar una palabra muy moderada, no es así, o sea, para condicionar y para poder controlar, ¿no? Porque está perdiendo su hegemonía. Entonces, es un imperio que está perdiendo fuerza y el imperio es muy peligroso cuando pierde su hegemonía, ¿no? Estamos viviendo esa etapa horrible. Entonces, y puedo decir otras cosas. Aparte, yo he visto en Iquitos, desde Iquitos, he ido al profesor, ¿no? Al ex profesor de San Pablo, ¿no? Toda esta zona está llena de israelíes. No solo la Patagonia se la están prácticamente regalando, vendiendo a los israelíes, sino que la zona, por ejemplo, del Amazonas, Amazonía, se lo he visto con mis ojos, está lleno de israelíes. La mayor parte son convertidos, todo lo que quiera, pero son, de hecho, hay lugares religiosos que están haciendo proselitismos, y con todo eso, mujeres con el velo, ¿no? Una cantidad enorme. Y te digo, por ejemplo, en La Lancha, escuchaba una chica, ¿sí? ¿De dónde eres? De Alto Monte de Israel. O sea, ya el nombre del pueblo, Alto Monte de Israel, en Perú, esto es lo que se está dando, ¿no? Y uno lo ve porque estoy haciendo este viaje, porque nadie lo sabe, o muy poco lo saben, ¿no? O sea, ni los peruanos saben estas cosas, ¿no? Y se están dando bajo la mesa, pero se están dando. Y no es que viene de ahora esto. Para que sea así hoy significa que son años y años y años. Yo me acuerdo no me acuerdo, pero hace 20 años por ahí, que yo me acuerdo cuando salió la noticia, yo vi las páginas de los libros escolares en Estados Unidos, donde la Amazonía ya no era parte de Perú, de Chile, de Perú, de Bolivia, de Brasil, sino que era un protectorato de las Naciones Unidas, o sea que todos los colores de los países, pero la Amazonía estaba en blanco con protectorado de Estados Unidos, de la ONU, de las Naciones Unidas, porque decía explícitamente que antes pertenecía a Perú, a Bolivia, etc., pero que ya estos países se habían demostrado que no eran a la altura de defender lo que es un patrimonio de la humanidad, entonces se le había quitado para gestionarlo con las Naciones Unidas. ¿Esto qué es? Siendo que no es verdad, ¿qué es? Sino preparar el terreno, preparar la opinión pública, los jóvenes norteamericanos a cuando se meterán, ¿no? Y ahora veo que está lleno de israelíes, ¿no? Entonces, 1 más 1, esto de allá viene, ¿no? Entonces, esto es todo lo que se está dando en este momento, y hay que asumirlo, hay que saberlo, hay que conocerlo, y de alguna forma hay que resistir a todo eso, pero no es fácil. Bien dice esa consigna de las experiencias y prácticas guerreristas que han implementado en Palestina son las mismas que piensan implementar en nuestro continente, en los sectores de los países de nuestra patria grande. ¿Por qué no, no? O sea, si lo han hecho y le resulta, obviamente lo más probable es que lo repliquen, ¿no? Bueno, Juliano, muchas gracias por habernos dado este tiempo. Agradecemos tu sencillez, tu disposición de poder permitir esta entrevista. Aprovecho también de haberte conocido y agradecer a Goni por hacernos el contacto. Y sobre todo también agradecer a Ricardo Dedea y a Carmen Galvez el poder contar con este espacio para realizar esta conversación muy importante. Finalmente, tu mensaje para la juventud, hermano, para la juventud del continente, porque yo entiendo que las luchas por las que está pasando América Latina también están en Canadá, también están en Estados Unidos.
El mensaje es de pensar que, o sea, si uno se conforma con lo que digamos, el sistema, el imperio te da, ¿no? Te ofrece, no va a ser feliz. La felicidad no es esta, ¿no? Parece, ¿no? Te hace creer, ¿no? Que un celular última generación, ¿no? Con el consumismo, tú puedes ser feliz, pero la felicidad no es esta. Y si uno hace cierto tipo de experiencia, se da cuenta. Pero hay que hacer esa experiencia. Si uno se queda conforme con lo que tiene, no hace nada, cree que esta es la felicidad, pero de eso nunca descubre la felicidad. Entonces hay que ir un poco más allá y los valores son importantes porque luchar por algo, luchar por un valor en que uno cree, primero tener valores, es ser libres, ¿no? Tener valores propios, ¿no? Y no lo que prescriben por ti, ¿no? Que de alguna forma te inculcan, ¿no? Entonces hay que hacer una investigación en sí mismos para buscar, encontrar lo que realmente uno es, ¿no? Yo cuento una pequeña anécdota porque para mí son enseñanzas grandes, o sea, de una cosa mucho más concreta, ¿no? O sea, uno piensa, por ejemplo, que el gusto es personal, ¿no? Uno dice, no, pero cada uno tiene su gusto. Bueno, yo cuento esta pequeña anécdota, que esto en Bologna, mi ciudad en Italia, el responsable de la McDonald's, de la ciudad, conocía muy bien un panadero que yo conozco y que hacía el pan en la forma todavía levitación natural, ¿no? Ajá. Y entonces le decía, pero ¿qué haces? O sea, es que en estos sistemas, tú toda la noche para levitar, ¿no? Y él decía, no, pero el panadero le decía, no, pero el gusto es bien diferente, ¿no? Al final la gente aprovecha, ¿no? Disfruta mucho más. Y el tipo de la McDonald's le dijo, pero ¿tú crees que a nosotros nos interesa hacer algo que siga el gusto de la gente? ¿No has entendido cómo funciona? Nosotros decidimos cuál será el gusto de la gente. O sea, lo que nos interesa es crear un gusto diferente. Y después es solamente el marketing que lo hace aprovechar. Entonces, no es verdad que a la gente le gusta el cine hollywoodiano, no es verdad que a la gente le gusta la comida yankee, no es verdad. Le han hecho gustar estas cosas. Ujú. ¿Y esto cómo se hace? Por ejemplo, Hollywood, ¿por qué le gusta Hollywood? ¿Quieres saber por qué a la gente le gusta Hollywood? Hollywood en los años 50 ha preparado un paradigma, lo llaman, o sea, una estructura donde después de 15 minutos tiene que pasar un pequeño cambio en la narración, ¿no? En la película, ¿no? Después de 15 minutos un pequeño cambio, después de 30 debe haber el cambio más grande, después todo así, y te lo han replicado hasta que tu cerebro se acostumbra que si después de 15 minutos no llega esto, ya es a 20, 25 minutos, sabes que dice la gente, es lenta esta película. No es lenta la película, es que tú ya te han puesto un esquema y tú no eres libre, no es que realmente te gusta eso, te gusta lo que te han hecho gustar. Pero si tú sales de esto, encontrarás tu verdadero gusto y disfrutarás 1000 veces más las películas, 1000 veces más la comida, 1000 veces más cualquier cosa. ¿Y cómo pasa esto en los gustos de las personas? Pasa en todo. Si tú encuentras a ti mismo, ¿no? Tienes la posibilidad de llegar a un nivel de felicidad totalmente diferente. Pero para hacer esto hay que trabajar un poco porque el sistema te crea toda esta ilusión de lo que realmente te gusta. Entonces hay que desafiar esta ilusión y buscar la verdadera naturaleza de sí mismo. ¿Qué es lo que hizo el Che? El Che médico, el Che hijo de una familia de clase media, el Che tenía el asma, entonces un pretexto podía ser para no moverse, digamos, ¿no? Y no obstante todo eso, ¿qué quiso? Quiso viajar, quiso conocer, porque sentía la necesidad de conocer el mundo a través del conocimiento de la realidad del mundo, encontrar realmente sí mismo. Eso es el tema. Buscar a sí mismo a través de hacer experiencias diferentes, que sea ver una película que no es Hollywood, no una, intentar ver un poco de cine diferente para descubrir que no es verdad que te gusta ese ritmo, tal como probar comida diferente y descubrir que no es verdad que necesariamente te gusta esa comida y poco a poco descubrir realmente quién eres y cuál es tu papel en la vida. Por eso yo digo que el Che es un increíble ejemplo a seguir a muchos niveles diferentes. Para mí, el primero. Entonces, leer los diarios de viaje del Che es una grandísima enseñanza en este sentido. Amén. Muchas gracias, Juliano. Bueno, muchas Que gracias. viva
Que viva el camino del Che, la ruta del Che y este hermoso documental. Bueno, muchas Gracias por gracias a tu... ustedes para esta oportunidad.